anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo los amo. Quiero que ellos sean salvos. Aún cuando fue llamado por Dios como el apóstol de los gentiles, Pablo pasó toda clase de pruebas por predicar el evangelio a los gentiles, declarando que los gentiles podían ser salvos, especialmente que podían ser salvos sin convertirse en judíos, que solo por creer en Cristo Jesús eran salvos. Esto, ante ellos, convertía a Pablo en un hereje. Y por esa razón trataron de matarlo cuando estaba en Jerusalén. Pero aún así, el deseo del corazón de Pablo y su oración por Israel era para salvación. Y continúa diciendo, versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios reconcilió al mundo para sí mismo a través de Cristo Jesús. No solo a los judíos, sino todo el mundo. Porque si la exclusión de ellos resulta en reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si el haberlo dejado de lado a ellos trajo reconciliación al mundo con Dios, entonces, ¿cómo será cuando Dios reciba a los judíos nuevamente y les dé su favor divino y gracia nuevamente? Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Las primicias santas son Abraham y los patriarcas, los padres de los judíos, la raíz de donde esta gente se esparció. Versículo 17. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y sigue hablando a los gentiles, ¿no? A nosotros. Y has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Se está refiriendo a nosotros los creyentes no judíos. Somos los olivos silvestres que hemos sido injertados a la raíz de la rica savia del olivo. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 18, ¿ok? No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Entonces, no te ensorbezcas, no seas presumido, no seas arrogante, sino teme. Fíjense. Y sabes, ha existido a través de la historia de la iglesia, una relación muy desafortunada entre la iglesia y los judíos. Y desgraciadamente la iglesia ha sido responsable en gran parte de la persecución de los judíos a través de todos los tiempos. Si vas a la historia de la iglesia, es verdaderamente trágico, triste ver que por años la iglesia haya caído en la persecución de los judíos. Incluso Martín Lutero, cuando rompió con la iglesia católica, no abandonó el antisemismo, o sea, el odio contra los judíos. Martín Lutero también animó la persecución de los judíos. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución de Hitler contra los judíos, la iglesia no hizo nada,
se cayó la boca. No solo eso, he leído que hay ministerios protestantes hoy en día que son antisemíticos. O sea, están en contra de los judíos. Cuando la Biblia nos enseña que debemos amar a los judíos y orar por la paz de Israel. De manera que hay, como dice Pablo, aquellos que se jactan contra las ramas naturales, o sea, contra ellos, y sabemos que Dios los cortó y Dios está molesto con ellos y que nosotros somos ahora los beneficiarios, pero Pablo dice, hey, un momento, ustedes son la rama de olivo silvestre y han sido injertados en el árbol contra lo natural. Ellos fueron cortados por causa de su incredulidad y ustedes están sostenidos por fe. Así que no se las crean, no sean creídos. No sintamos odio y burla por los judíos. Debemos orar por ellos y amarlos, porque como dice aquí, ellos son las ramas naturales. Y hay muchos de ellos que han aceptado a Jesús como su Mesías, pero es Dios quien un día los traerá nuevamente a Él. Sabemos por lo que leemos que Israel ahora está cegado, está cegada. Fueron cortados a causa de su incredulidad y nosotros solo estamos parados aquí hoy por fe. No nos burlemos de ellos. Hay gente, conozco gente que dice ser cristiana y los odia, porque no son los más amorosos que digamos, pero los judíos, pero nosotros debemos orar por ellos. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ay, ay, ay. Jesús en San Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y el énfasis aquí es el permanecer. Nosotros somos los pámpanos, las ramas, y hemos sido injertados contra lo natural. Hemos sido los bendecidos de Dios. Hemos recibido las bendiciones de Dios a Abraham y a David. Hemos recibido los beneficios de ellos a través de recibir a Cristo Jesús, por fe. Y somos partícipes de las riquezas de la plenitud del amor de Dios y de la gracia que Él ha prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Pero nosotros solo nos mantenemos por fe y somos animados a permanecer allí, por fe. Y eso es lo maravilloso, no por obras, porque si no nos gloriamos en nuestras obras. Nuestras obras, como les decía antes, deben ser el fruto de tener el Espíritu Santo en nosotros. Yo veo a los hermanos que sirven aquí en la iglesia y desean servir, y vienen y se inscriben para servir, porque tienen deseos de servir, no porque alguien los esté obligando. Nosotros aquí les anunciamos que necesitamos ayuda, y vemos a veces una lista tremenda de gente que quiere, que se pone para ayudar, para servir. Gloria a Dios, pero que no sea porque nosotros los estamos pidiendo. Ese debe ser el efecto natural tuyo, el deseo de servir,
Así como tienes deseos de aprender y venir al instituto bíblico y venir a la iglesia y ser parte, debe ser tu deseo por servir. Esa es la naturaleza nuestra de cristianos. Es el efecto de tener el Espíritu Santo en nosotros. No por obligación. Me molesta cuando es por obligación, porque sé que van a servir por un buen tiempito y cuando se dan cuenta de que nadie le da una palmadita en la espalda, entonces dejan de servir. Y muchos hasta se van de la iglesia. Es preferible que no sirvan, sino que lo hagan con deseos de hacerlo. Amén. Y Norbert decía de que tienen que venir a limpiar a las 6 de la mañana. No todos tienen que venir a las 6 de la mañana a limpiar. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Simplemente, si Dios te lo pone en tu corazón, no piensen en que te van a ver o que el pastor te va a ver y te va a invitar a la casa porque sirves. No. A nadie va a invitar a mi casa. Cuando tenga la casa en Corona del Mar, ahí los invito a todos. No, no se crean. Pero ese debe ser el deseo de nuestro corazón. Amén. Padre, gracias, Señor. Vamos a parar aquí por hoy. Y si Dios quiere, la semana que viene continuamos. Gracias, Señor, por tu enseñanza, de que no se trata de nosotros, de nuestras obras y nuestros sacrificios, cuando tú ya hiciste el sacrificio. Padre, gracias. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, porque fue por amor a nosotros que lo hiciste, porque no había otra manera. Gracias que fue por el pueblo judío que te rechazó y por celos, para crearle celos a ellos, nos das la oportunidad a nosotros. Y lo aceptamos, Señor. Y oramos por tu pueblo, por el pueblo de Israel, que haya paz. Señor, te pedimos por la paz de Israel, por la paz en Jerusalén. Y que tu pueblo judío, Señor, algún día abra los ojos y te reciban a ti. Ese remanente fiel, sabemos que lo tienes. Pero Padre, yo sé que tu deseo es para que todos vengamos al arrepentimiento. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.